¿Ya? Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de moluscos. Habíamos llegado hasta bivalvos. Hoy vamos a tratar el último grupo, que son los cefalópodos. Así que vamos a mostrar las imágenes. Eh, ok, de los grupos, de todos los grupos invertebrados que vamos a atender, hay dos que por su importancia económica resaltan, ¿no? Ya dijimos, los moluscos son uno, muchísima gente vive de los moluscos, hay un desarrollo industrial importante en relación al cultivo de moluscos, como vimos el tema de la acuicultura de moluscos bivalvos. Hoy vamos a atender el tema de los moluscos cefalópodos, que constituye el segundo grupo de importancia. No sé cuál es más importante, si los moluscos bivalvos o los cefalópodos, pero realmente ambos tienen una importancia trascendental. El otro grupo de invertebrados son los crustáceos, ¿no? De hecho, en el Ecuador, la economía del Ecuador depende en buena parte del petróleo, obviamente, pero en segunda instancia de los camarones, de los crustáceos. Luego viene toda una serie de cultivos de menor cuantía hasta ahora, pero que en otros países son muy importantes. En España, por ejemplo, el cultivo de moluscos y bivalvos es importantísimo, es uno de los primeros países productores de mejillones y ostras. También en esas cercanías, Bélgica, Holanda, Francia, producen muchos mejillones. Hay un consumo intenso de mejillones. Eh, pero aquí en Ecuador ha ido muy lento el desarrollo del cultivo de moluscos bivalvos, quizá por el poco interés del sector industrial. Lo único que tenemos de cultivo de bivalvos son cultivos artesanales de poca dimensión. Pero bueno, eso puede cambiar. Invertir en cultivo de moluscos bivalvos es relativamente económico en comparación con las grandes inversiones que se hacen en cultivo de camarones, ¿no? Eh, bueno, habíamos visto los grupos, eh, la morfología, cómo funcionan las rádulas, en los grupos que tienen rádula. Esta rádula se modificó en el caso de los cefalópodos. Aquí tenemos, bueno, los bivalvos carecen de rádula. Eh, Sin embargo, me faltó mencionar cuando veíamos bivalvos que hay bivalvos depredadores. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si no tiene rádula, ¿cómo depreda? Pues el género Yoldia con Y de Yankee o LDIA, vamos a ver si lo podemos ver en internet. Es una almeja, si no lo hubiera visto me costaría creerlo, ¿no? Una almeja depredadora. Ella abre con violencia las válvulas, es decir, los músculos la tienen, saben que los músculos aductores cierran las válvulas, la válvula se abre automáticamente con la proteína elástica. Entonces, esta yoldia, cuando siente que un organismo pequeño, puede ser un pequeño copépodo, una larva, le pasa enfrente de los sifones, ella abre con violencia o deja que la válvula se abre con violencia y absorbe agua. Al absorber agua, chupa el organismo que le pasó por delante y se lo come. Entonces es un mecanismo de succión bien curioso. El único bivalvo depredador que conozco, pero vamos a ver si consigo una foto del animalito para mostrárselos. Entonces pongo en Google, pongo imágenes, pongo Yoldia, lo pueden hacer ustedes también. Eh, Vamos a ver, es una almeja pequeña, debe tener como un centímetro, si acaso 2 centímetros. Yoldia.
Ok, no aparece, pero aquí tengo entonces la imagen. Se las muestro. Ok. Ben Yoldia es tiene aquí tiene 5 milímetros, es decir, que el animalito tendría 1 centímetro, 2 centímetros de largo, ¿no? Un animalito pequeño, pero tiene esa curiosidad, permite que el animalito absorba con violencia lo que le pasa por delante del sifón y lo chupa. Entonces, de todas maneras, ellos son filtradores, todos los moluscos son filtradores, los bivalvos son filtradores, ellos pero filtran usualmente fitoplancton. En este caso, esto es un molusco depredador que come organismos animales. Bien, paramos entonces la compartir. Traté de buscar en Wikipedia y no aparece. Bueno, lo busqué en Wikipedia de castellano, a ver si lo busco en Wikipedia de inglés. No, no dice gran cosa. Bueno. Bueno, ok, entonces seguimos, ya cubrimos esta parte. Habíamos visto esto, es que no recuerdo, eh, habíamos visto esta parte de los moluscos. ¿Alguien me recuerda, por favor? No. O sea, habíamos llegado ¿hasta dónde? Hasta caracoles. Bueno, entonces vamos a ver los bivalvos. Me dio la impresión que habíamos visto hasta bivalvos, ¿no? Pero los bivalvos poda significa pie y pele significa en forma de hacha, ¿no? Entonces, pie en forma de hacha, que es lo que el bivalvo, el animal, usa con un propósito de enterramiento. Ellos tienen dos valvas, por eso bivalvos, dos valvas, pueden ser dos valvas muy similares, cóncavas o una plana, como el caso de la ostra, y otra cóncava, pero todos tienen un ligamento externo que permite un ligamento interno y externo, ¿no? Esto permite que el animal abra la concha automáticamente, pero requiere energía para cerrarla. Por eso, una de las maneras como detectamos si un bivalvo está muerto o no, porque lo vemos vivo, lo vemos abierto, y eso puede estar vivo pero filtrando, o sea, permitiendo que el agua circule por las branquias. Pero si lo tocamos con un bastoncito, un palito, o con la mano, y se cierra, está vivo. Si no se cierra, está muerto. Esa es la manera como lo determinamos, ¿no? Vemos que tiene un músculo aductor, puede tener uno o dos. En el caso de las ostras,
Los mejillones tienen dos músculos aductores que cierran la valva. En el caso de las vieiras tienen uno solo bastante grande. La concha es segregada por el manto y por dentro pues tiene una deposición de carbonato de calcio en forma de nácar. Por fuera también es carbonato de calcio, pero tiene otra constitución cristalina, el carbonato de calcio. Entonces, por fuera ellos son más opacos, por dentro son brillantes. Esa característica pues permite que se generen la formación de perlas, que vamos a verlo bueno, no sé si hoy de tiempo, pero les iba a traer un video donde vamos a ver cómo en la Universidad Técnica de Manabí, como parte de las prácticas que hacen, generan perlas o maves, que son la mitad de una perla, ¿no? Ya sea colocándole una estructura dentro, una piedrita con un trocito de manto de otra ostra. Esas dos estructuras colocadas en cierto sitio de la ostra, pues permite que la ostra empiece a generar nácar y cubre la estructura nueva con nácar y se forma una perla, ¿no? Si le colocamos la estructura solamente sólida y la pegamos con brujita al borde de la concha, ella va a generar nácar y va a cubrirla como si fuera una perla, pero va a quedar media perla nada más. Eso se llaman maves. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos las imágenes de la práctica para producir perlas, ¿no? A la derecha vamos a ver pues, la concha de los bivalvos, pues tienen un humbo, que es la zona más aguda de la concha, tiene una zona de articulación que puede tener los dientes laterales. En el caso de las ostras o los espondilus, que son moluscos bivalvos más avanzados evolutivamente, va a haber uno o dos dientes, uno que encaja en otros dos de la concha opuesta. En el caso de las arcidos, la familia de la concha prieta, van a haber muchos dientes. Los arcidos son de los moluscos bivalvos más primitivos, se puede decir. Entonces tenemos el ligamento, que es lo que permite que se cierre, que se mantenga abierta las conchas. Vemos la impresión del músculo retractor posterior, vemos aquí la impresión del músculo aductor anterior y el músculo aductor posterior. Posterior significa que el ano va a estar de este lado y los sifones inhalantes va a estar del lado derecho. Vemos la impresión podal, o sea que el pie va generando una marca, ¿no? Como él se mueve, va a generar una erosión de la concha y vamos a ver que aquí pues queda una imagen de lo que el animal tendría, las estructuras que el animal tendría cuando estaba vivo, ¿no? Como estos animales tienen las conchas a base de carbonato de calcio, pues dejan muchos fósiles, ¿no? O sea que tenemos imágenes de bivalvos desde hace cientos de millones de años. Vemos la estructura interna, bueno, vemos los dos músculos aductores, que son los que cierran la concha. Vemos entonces la boca, que está en un extremo del animal. Por aquí ingresa, el agua puede ingresar por esta zona de la derecha. Lo que ocurre es que la branquia va a chupar agua en este sentido, por la parte inferior. El agua va a circular por la branquia, los filamentos, los cilios de los filamentos son los que generan la corriente. Ellos van a filtrar las partículas de cierto tamaño que van a seguir su curso hacia la boca, y las otras son descartadas y llevadas hacia la corriente exhalante, que va a salir por la parte superior. Es decir, que nosotros podemos tener un sifón muy corto, como en este caso, o sifones muy largos. Hay almejas, que lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, tienen unos sifones muy largos. La nadara tuberculosa, por ejemplo, la concha prieta, ella vive dentro de un hueco.
Ella se hunde y saca los sifones hacia la superficie. Por un sifón absorbe el agua y por otro la expulsa. Pero no son más que, los sifones no son más que modificaciones del manto. Hay almejas que tienen un sifón muy corto, como esta que estamos viendo aquí. Sin embargo, la corriente entra por el lado inferior del sifón y sale por el lado superior, arrastrando las heces fecales, porque ven el ano, y el nefridio poro que está pegadito. No lo vemos porque está detrás del ano, pero aquí vemos el tubito, vemos el riñón, y el tubito que sale del riñón hacia la cavidad paleal, donde la corriente exhalante va a sacar esos productos. Vemos entonces que la boca continúa con un esófago, el estómago continúa con un intestino que se retuerce y sale por la parte superior y llega al ano. Vemos el intestino, la gónada, cómo está recubriendo todo el intestino. De hecho, la gónada en los bivalvos, cuando el animal está maduro, casi ocupa la mayor parte de la cavidad interna del bivalvo. O sea, los moluscos bivalvos se consume, lo que más se consume es la gónada, justamente. Salvo en el caso de las vieiras, que el cuerpo del molusco se rechaza, se descarta o se hace harina, mientras que lo que se consume es el músculo. ¿Qué más vemos? Aquí no vemos los nervios. Hay una almeja que tiene los nervios coloreados de verde. Entonces, cuando uno la abre, uno ve los nervios verdes. Impresionante, ¿no? El animalito pues muestra esa particularidad y podemos ver que un animal normal pues sería difícil ver los nervios, ¿no? Porque las ostras casi todos, los moluscos bivalvos cuando los abres casi todos son grises, no se distinguen muchas estructuras dentro del animal, salvo la branquia, ¿no? La branquia se distingue bien. Y en el caso de las vieiras vamos a ver que tiene unos ocelos bien notorios, ¿no? Bueno, el pie vemos que tiene forma de hacha, algunos animales lo tienen muy desarrollado, otros casi imperceptible. En el caso de las vieiras vamos a ver que tiene un pie muy chiquitito, porque ellas nadan, más bien han desarrollado ese enorme músculo aductor y les permiten nadar. Por eso cuando en cultivo de vieira tenemos que tener unas estructuras protectoras, porque los animales se van, nadan y salen de la linterna china donde se los cultiva. Bien, bueno, vemos el corazón recibe la sangre del cuerpo del animal, es un sistema el sistema sanguíneo circulatorio es abierto, el corazón concentra la sangre y la lanza a la aurícula, de donde va a la branquia y de ahí va al sistema, a la sangre oxigenada, pues se distribuye hacia la cavidad que baña todos los órganos. Vamos a ver algunas estructuras de otros bivalvos. En el caso de la vieira, pues ven el pie se ha reducido muchísimo, apenas es perceptible. Vemos la enorme branquia, que es lo que más se percibe cuando uno abre una vieira. Vemos los ocelos que están en el borde del manto, el gran músculo aductor. Estos animales pues nadan, ¿no? Este gran músculo aductor pues puede contraerse con fuerza y provoca una corriente que sale por la parte ventral del animal y permite pues, que el animal se desplace, ¿no? La concha es asimétrica, ven que tiene una oreja anterior más larga que la posterior. ¿Por qué sabemos cómo orientamos este animal en el espacio? Bueno, el humbo se coloca hacia arriba y el pie, en teoría, aquí no hay, el pie está a un lado, ¿no? Pero pongamos que es una almeja normal, una concha prieta, entonces colocamos el humbo hacia arriba, el pie hacia abajo, la boca la vamos a colocar hacia la parte anterior. ¿Dónde está la boca en este animal? Ocelos, palpos labiales, aquí está, por aquí está la boca. Entonces la parte anterior estaría del lado izquierdo y el ano, lo vamos a ver aquí, el ano al final del intestino, vamos a ver la parte posterior. Entonces de esa manera orientamos el animal, porque uno habla de la longitud dorsoventral del humbo hacia la parte de abajo o anteroposterior. El problema es que las vieiras son simétricas, uno no sabe cuál es la anterior y cuál es la posterior. Pero bueno, anteroposterior sería lo ancho y dorsoventral sería a lo largo, ¿no? Cuando se miden bivalvos, uno toma la medida mayor.
En el caso de los mejillones se toma la medida antero-posterior, en el caso de las vieiras se toma dorso-ventral. ¿Por qué siempre se toma la medida mayor? Porque es la que conduce a menor error. Si yo me equivoco midiendo la longitud máxima, el error se va a dividir entre la longitud completa del animal. Entonces, si yo puedo tomar dos medidas, ¿no? Ancho y alto. Pero si el alto es mayor, se estima, o sea, de hecho es así, el error que se comete es menor que cuando se mide el ancho, ¿no? En este caso. En todo organismo que vayan a medir, siempre traten de medir la longitud máxima. En el caso de los animales que no tienen concha, pues usualmente se mide el pulpo, por ejemplo, que no tiene concha, se mide la longitud del manto, o se mide la longitud total, se estira todo el pulpo y desde la cabeza hasta los tentáculos y se mide la longitud completa, ¿no? Bien, vemos que el ovario está rodeando al músculo aductor. El ovario, en el caso de las vieiras, es de color púrpura, bien bonito, un rojo intenso. Las vieiras, pues son, muchos de estos bivalvos son hermafroditas, pero en este caso, pues, es gonocorista, ¿no? Vemos el nefridio que está pegado al músculo. ¿Qué más vemos? El intestino que rodea todo el animal y está alrededor de la gónada, los ocelos que le permiten pues, detectar zonas de luz y una forma de imágenes. Vemos los tentáculos protectores, tentáculos sensoriales, los que bordean la concha, músculo aductor restringido, pliegue ano recto, aorta posterior, bueno, el corazón que está aquí a la derecha, vemos la aurícula, el ventrículo, ¿qué más? Los divertículos digestivos, el estómago, okay, aquí vemos el hepatopáncreas que está pegado al estómago y que genera las enzimas digestivas. ¿Aló, Rosy? Ok, entonces seguimos. Aquí vemos un mejillón. No, perdón, esto es una ostra. Esto es una ostra. A la izquierda ven la foto de la ostra. Ven que difícilmente podemos distinguir las estructuras, salvo el borde del manto. Solamente para que vean lo complicado. No, la idea no es que vean esto porque casi no se distingue. A la derecha pues, vamos a poder ver las estructuras. Entonces vemos la boca, a la derecha los palpos labiales, el ganglio cerebroideo que difícilmente lo pudiéramos distinguir, el esófago, vemos el estómago, el intestino, el corazón, la verdad que el recto, el ano, y que está bordeando acá, músculos, lóbulos del manto, de las branquias, la concha, la enorme branquia, lóbulo derecho del manto, lóbulo izquierdo del manto, los tentáculos, ¿no? En este caso la vieira, la ostra se parece mucho a la vieira, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver, esto es una vieira y la idea era que vean cómo el manto se ha dividido en los dos sifones. Vemos para arriba pues el lumbo, los ligamentos, el músculo retractor del pie, o sea que el pie tiene unos músculos que lo activan, es sumamente activo en este caso.
vemos el palpo labial, vamos a seguir de arriba hacia la derecha, vemos el músculo aductor posterior y obviamente el músculo aductor anterior, el músculo posterior retractor del pie. O sea, tenemos que este animal que se entierra con facilidad y tiene un gran pie, inclusive he visto fotos donde le colocan un poquitico de limón y el animal saca el pie y la gente se lo pone cerca a la cara. Es como si la ostra le lamiera la cara a una persona cuando le pone un poquito de limón pegado, ¿no? Entonces vemos la gran branquia. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Entonces, tenemos los tejidos, no se entiende. Tenemos el sifón inhalante en la parte pegado al pie, la branquia genera la corriente va a circular de abajo hacia arriba y luego tenemos el sifón inhalante y el ano y el nefrillo pues van a estar en la cavidad paleal del lado que sale, de la corriente exhalante, ¿no? Entonces, bueno, todo funciona más o menos igual. Aquí pues se ve más claro, ¿no? Esto es un corte transversal. Vemos el lumbo, ahora está invertido el animal. Vemos la enorme estructura que representa, no lo dice, ¿no? No lo dice. Bueno, vemos la branquia. Esto debe ser los dos músculos aductores de la concha, el palpo. En este caso, este animal es como tiene viso, tiene hay una ostra, los mejillones tienen viso, las ostras, algunas ostras tienen viso, la ostra Crassostrea gigas no lo tiene. El viso es una estructura que genera una glándula que genera estas proteínas pegajosas. El viso forma unas fibras que permiten que el animal se pegue al fondo. Y él mismo se puede despegar. Él coloca las fibras con el pie. Es decir, la glándula produce la fibra, pero el pie las va colocando y él puede despegarse y volverla a generar. Aquí vemos entonces la imagen de un mejillón o de una catrina. Este animal puede medir, la llaman callo de hacha en México. Aquí en Ecuador existe, pero aquí en Ecuador la importancia económica es muy baja, pero en México es muy alta, ¿no? Vemos cómo el animal se fija por medio del viso a algún sustrato duro, aunque él esté enterrado, pero él busca una piedra, un sustrato duro donde colocar el viso. En el mejillón, a la izquierda, vemos que tiene la glándula del viso y el pie. Entonces la glándula genera las estructuras, pero con el pie la va colocando en la zona donde él desea. Aquí tenemos pues, el músculo aductor anterior, que es muy, muy pequeño, y el músculo aductor posterior, que es mucho más grande. Ok. Aquí vemos entonces una almeja, como ella vive enterrada, pero tenemos un sifón inhalante. Siempre el inhalante está pegado a la parte opuesta al humbo, ¿verdad? Vemos humbo, pie, y aquí entonces ya sale el sifón inhalante, y el sifón exhalante siempre está más pegado al humbo. Así funciona la Anadara tuberculosa. Vemos que está enterrado a cierta profundidad, ¿no? Me da 14 centímetros de distancia entre el sustrato y el sitio donde se inician los sifones. Bien, ¿algún comentario sobre los bivalvos antes de pasar a los cefalópodos? Bien, habíamos mencionado que la ventaja de cultivar bivalvos es que el mar los alimenta. Nosotros lo que tenemos es que tener disponible en el laboratorio los reproductores. Algunos bivalvos son hermafroditas, pero no son hermafroditas simultáneos, son hermafroditas secuenciales. Entonces yo tengo que en algún momento del año una ostra va a ser macho, otra va a ser hembra. Y luego ellos pueden revertir. La gónada puede pasar a producir espermatozoides y luego producir óvulos. Es decir, son hermafroditas secuenciales. En cualquier momento ellos tienen un solo sexo, pero el animal puede cambiar de sexo.
Entonces, del grupo de bivalvos que vamos a tener en el laboratorio, algunos pues van a ser hembras y otros van a ser machos. Es muy difícil distinguir por el color de la gónada, el sexo. Uno de mis tesistas, de hecho mi primer tesista, en el año 83, él estaba trabajando con tibela. Tibela es una almeja que se entierra en las costas de Venezuela, en la zona donde la ola rompe. Y él tuvo que hacer cortes histológicos para saber si las almejas eran machos o eran hembras. Eso realmente es un problema, ¿no? Porque tenemos que estar extrayendo la pulpa de la concha, fijándola, luego haciendo los cortes histológicos, coloreando y luego para poder ver el sexo del animal, ¿no? Eso pues es un trabajo muy fuerte, pero el muchacho lo hizo, ¿no? Y se graduó de biólogo. Bien, entonces la ventaja de cultivar bivalvos es que podemos alimentar los reproductores y las larvas, pero luego la larva se fija en el fondo y empieza a producir el juvenil, y ya lo podemos colocar en el mar hasta que alcance la talla comercial, pero el mar es el que los alimenta. Eso abarata mucho los costos de producción. Distinto es el caso de los cefalópodos, que también se cultivan, pero es un verdadero problema, ¿no? De hecho, hemos tenido muchísimas dificultades para cultivar calamares. Este calamar gigante, el Architeutis dux, este fue hallado en Argentina en el año 2009. Vemos que la camioneta es más pequeña la longitud que la longitud del calamar, ¿no? Son animales verdaderamente, pueden alcanzar estas tallas enormes. Estos calamares gigantes sirven de alimento a las ballenas odontoceti, las ballenas que comen, que son depredadoras. La mayoría de las ballenas son filtradoras. No por ser filtrador no significa que sea carnívoro. Las ballenas filtran crustáceos, en particular la ballena jorobada, que es la que tenemos aquí en Ecuador, que viene durante el verano, y de hecho dentro de poco ya va a empezar la estación de ballenas. Las ballenas migran, o ya estamos en plena estación, porque cuando llega ya mayo, en el hemisferio sur empieza el invierno y o sea, el verano del hemisferio norte es el invierno del hemisferio sur. En el polo sur el sol ya casi no aparece, los días son muy cortos, no hay mucho fitoplancton, los camarones pues no tienen comida y desaparecen en gran medida del ambiente. Entonces las ballenas no se pueden alimentar y migran hacia el Ecuador. Aquí ocurre la reproducción y eventualmente pues ellas regresan al ambiente donde se van a alimentar cuando llegue el mes de septiembre, octubre, ¿no? Entonces, el alimento de las ballenas por filtrado son crustáceos, pero las ballenas que tienen dientes, las ballenas que se alimentan de crustáceos tienen barbas. De hecho, la boca está rodeada de unas estructuras filtradoras que se llaman ballenas, que son justamente las ballenas, de ahí le viene el nombre al animal completo, ¿no? Pero esas estructuras filtradoras pues filtran crustáceos que se dan en las zonas donde ellas viven, donde se alimentan. Están en enorme densidad. De hecho, hasta colorean el agua los crustáceos, ¿no? El krill. En el caso de las ballenas con dientes, ellas se alimentan de calamares y pueden bajar a enormes profundidades. Estos calamares gigantes pues están rara vez se acercan a la superficie, salvo cuando hay tormentas y se varan en las playas, como vemos que este animal pues se varó y pues debe tener unos 6-7 metros de longitud, ¿no? Bien, aquí vamos a hacer la presentación de algunos cefalópodos. Vemos que tenemos el Nautilus en la A, el Vampiroteutis infernalis, la tiene unos nombres bien curiosos, ¿no? Vampiroteutis infernalis, espirula en la C, el Tenophrix. Teno significa peine. ¿Y por qué creen ustedes que le pusieron ese nombre al D?
Tenopteryx sp. ¿Dónde están los peines en ese animal? Que tiene 20 patas. No, ella tiene de capo, tiene 10, ¿no? Pero los pulpos tienen 8, octopus significa 8 patas, pero decapoda significa que los calamares tienen 10 patas. Pero, ¿por qué le pondrían Tenopteryx? ¿Dónde le ven ustedes el peine a ese animal? Al D. ¿Ven el borde del manto? Entonces, en los pulpos, la E, por ejemplo, que es la E es Ilex argentinus, es curioso, porque el Ilex es un calamar, pero esto parece un pulpo, ¿no? No, perdón, la E, Eledone maciae, es un pulpo. Ven que tiene 8 patas, 3 de un lado, 3 del otro, y me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 patas. Entonces, el pulpo tiene una cabeza y unos tentáculos, pero tiene 8 patas. El calamar tiene 10 patas, 10 tentáculos. Entonces, vemos que a F, G y H son calamares. Pero la pregunta es, ¿por qué al D le pusieron Tenopteryx? Vemos que el manto, vemos manto y cabeza, ¿no? Vemos los tentáculos, la cabeza, los dientes, y un cuerpo, un manto cubierto con unas estructuras que parecen unos peines, ¿no? Por eso le pusieron Tenopteryx, ¿no? Teno de peine, ¿no? La E, Ilex argentinus, la G, Dorytheutis sampaulensis, y la G, la H, esquemas, la H Semirosia tenera es un calamarcito, ¿no? Vemos que las estructuras, pues, le permiten, las alas les permiten, pues, orientar el nado. Ellos nadan por movimiento de los tentáculos y también por a propulsión a chorro. Tanto los pulpos como los calamares hacen contracciones del manto y expulsan el agua por un sifón, y eso les permite, pues, desplazarse en dirección opuesta. Bueno, vamos a ver la estructura de uno de los relictos. Estos animales, pues, fueron importantes en el periodo, en la era a ver, pérmico, por ahí, hace unos 500 millones de años. Sin embargo, todavía tenemos, los fósiles los tenemos en esa época, pero ahorita todavía los tenemos presentes como un fósil viviente, ¿no? Entonces, es uno de los pocos cefalópodos que tiene una concha de carbonato de calcio, y él va formando cavidades. Fíjense que el cuerpo está en la cavidad más externa, pero él fue cerrando cavidades. A medida que iba creciendo, vemos que las cavidades van formando esta espiral. Vemos los tabiques y las cámaras que están cerradas, ¿no? Vemos entonces, empecemos por abajo, ¿no? Vemos el sifón que es único. Por el sifón el animal, pues, se va a poder proyectar por propulsión a chorro, como ya había explicado, ¿no? Vemos una válvula, el ganglio peral, el ganglio pleurovisceral. Es decir, siempre alrededor del esófago vamos a tener los ganglios, el ganglio cerebroideo. Esto lo habíamos visto desde los nematodos, inclusive, cómo los ganglios se van concentrando en la parte frontal del animal. Ahí el borde del manto, el hemocele. Acuérdense que el sistema sanguíneo es abierto, pero en estos animales el hemocele se ha reducido muchísimo, porque en los cefalópodos la gran actividad del animal los ha obligado a que tengamos un sistema circulatorio, si bien abierto, pero tiene
el hemocéresis se ha reducido mucho y tenemos entonces una buena parte del organismo bañado con sangre que se conduce por conductos. Los animales tienen 3 corazones, un corazón principal y 2 corazones branquiales. Comparemos la movilidad de los cefalópodos con la movilidad del resto de los moluscos. ¿A qué velocidad se mueven los caracoles? Muy lenta. Muy lento, ¿verdad? Igualmente, el poliplacóforo que vimos en Barbasquillo se movía muy lentamente. Las almejas, hay algunas, las vieiras, por ejemplo, son de los moluscos bivalvos que se mueven más rápido. Pero con todo eso, los bivalvos suelen permanecer mucho tiempo quietos, tranquilitos en el fondo. Es decir, los cefalópodos son los organismos de un nado más ágil. De hecho, los calamares están todo el tiempo nadando. Los pulpos, bueno, sí, los pulpos se pueden quedar quietos en un sitio, pero en general su movilidad es mucho mayor. Entonces eso va a requerir un aporte de energía, un consumo de oxígeno mucho más alto y el corazón no es lo suficientemente activo como para soportar la movilidad del animal. Entonces surgieron 2 corazones branquiales. Así que en la base de las branquias, aquí no lo vemos, pero lo vamos a ver en otras imágenes. En la base, vemos las branquias abajo y en la base de la branquia va a haber un corazón en cada branquia. Eso permite que la sangre circule más rápidamente por la branquia y luego pues es distribuida al resto del cuerpo por el corazón principal. Que aquí, bueno, seguimos entonces bajando, vemos las branquias, la glándula nigamentaria. La glándula nigamentaria es la que forma el capullo donde van a estar contenidos los huevos. Vemos el ano, porque evidentemente el animal va a expulsar por el sifón, por la parte inferior del sifón, va a expulsar las heces y el nefrido también debe estar por ahí cerca, ¿no? Vemos el riñón, que está justamente aquí. La glándula digestiva es una glándula que va a producir las enzimas que van a digerir la comida. El corazón, lo vemos aquí el corazón principal, el intestino, la gónada, el ligamento genitovisceral, el sifúnculo, que es lo que es una estructura que va rodeando pues toda la concha, los tabiques, lo que vemos, los ganglios cerebroideos, el músculo mandibular, la lengua, la rádula, la mandíbula inferior y la mandíbula superior. Y aquí vemos pues la boca, los tentáculos, ¿no? Todos los cefalópodos son carnívoros, ellos van a capturar sus presas y en el caso de el Nautilus, pues no tenemos un pico. La rádula en los otros cefalópodos tipo pulpo y calamares se va a transformar en un pico que es lo que le va a permitir capturar picar, morder las presas. Bueno, aquí vemos la imagen de un calamar. Haríamos esta disección si tuviéramos laboratorio. Vamos entonces a empezar por la parte vemos los ojos, la cabeza, los 2 ojos. Estos ojos forman imágenes, son los ojos más cercanos a los de los mamíferos. Tienen, en el caso de los pulpos, pues tenemos el mayor desarrollo ocular entre todos los invertebrados. Bueno, tenemos el sifón, la papila anal, la papila genital, el tenidio o la branquia. Vemos entonces las 2 branquias que tiene el animalito y vemos el corazón, aquí lo vemos claro, el corazón branquial, ¿no? Y luego tenemos el corazón principal entre los 2 corazones branquiales. El celoma pericárdico, la gónada y la glándula nidamental. En el caso de la hembra, pues tenemos la glándula nidamental, que aquí no la vemos, que está en la parte posterior, en la que forma el capullo donde van a estar los huevos contenidos. Cámaras sanguíneas renales, el corazón branquial, la aurícula, la aorta,
El riñón, ok. El riñón lo tenemos aquí en esta estructura gris entre las dos branquias y vemos acá que sobresale el canal renopericárdico. O sea que el riñón está en este sitio y el canal él recoge la sangre y la lanza, hace la extracción de los productos importantes y expulsa los productos nitrogenados en este sitio, ¿no? Entonces tenemos la papila renal, que es cuando son expulsados, y el manto, pues está, esta sería la cavidad paleal, ¿no? Lo que rodea el manto. Cuando el animal, este es el sifón. Si el animal contrae el manto con violencia, el agua sale por el sifón y el animal se propulsa a chorro en dirección opuesta. Bien, estos son la vena cava, vena branquial, celoma, o sea, esto es todo lo que tenemos que identificar en estos animalitos. Vamos a ver ahora el esquema simplificado del pulpo. Bueno, aquí vemos el pico, la rádula en el caso de Moroteuthis, Moroteuthis significa calamar. Entonces esto es el pico de un calamar. Vemos el pico inferior izquierdo y el pico superior derecho. El pico tiene características taxonómicas. Vemos que tiene una serie de componentes. Tiene un lado y otro y un hueco entre ellos. Tiene luego una estructura la cual se fija a los músculos. Aquí vemos de nuevo la estructura a la cual se fijan los músculos y pueden movilizar el pico. Entonces vamos a ver la estructura del pulpo. Vemos la gran cabeza y los tentáculos hacia la derecha que fueron omitidos. Los tentáculos, por cierto, aquí vemos que tienen unas ventosas. El pulpo y los calamares, las ventosas pueden ser solamente proteicas o pueden tener garras. Esto también es un carácter taxonómico, ¿no? Entonces empecemos por el sifón, la parte inferior. Vemos que tiene el ano que drena hacia el sifón. También va a estar el ovario. El ovario pues tiene un oviducto que también drena hacia el sifón. Vemos el oviducto distal, el riñón, que lo vemos aquí pegado al ovario, y también pues tiene el nefroporo que drena hacia el sifón, la branquia, el corazón branquial en la base, el músculo del manto. Ellos recuerden, el manto es altamente muscularizado y cuando se contrae, pues expulsa agua por el sifón y el animal se mueve a propulsión a chorro. La glándula oviductal, oviducto principal, saco de la tinta, que se me había olvidado la tinta. En el caso de los calamares y los pulpos, ellos tienen la posibilidad de expulsar tinta como mecanismo de defensa. La tinta pues se esparce rápidamente en el agua y el organismo que trata de comerse al pulpo pues se va a encontrar con una mancha negra que permite que el animal huya y el depredador pues no ve el pulpo cuando escapa, ¿no? Vemos aquí en el estómago, bueno, vamos a ver ahora, empezando por la derecha, el músculo bucal. Vemos el pico. El pico tiene en la base una glándula venenosa. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno manipula pulpos, porque la mordida puede ser dolorosa, no es que nos va a matar, pero puede ser dolorosa, y la glándula, y como tiene veneno, pues nos puede causar una alergia, ¿no? Aquí vemos el ojo, que casi no se distingue acá, la glándula salivar posterior, el cerebro, que es uno de los animales más desarrollados alrededor del esófago, el esófago, la glándula digestiva, y que rodea el estómago y luego pues el intestino que drena hacia el ano en la cavidad paleal. Bueno, esto es todo la estructura del pulpo. Normalmente cuando nos comemos el pulpo, pues uno elimina todas las vísceras, aunque el pulpo se cocina completo, ¿no? Usualmente uno lo sumerge en agua caliente y luego pues
se quitan las vísceras, se pica el manto y se pican los tentáculos, que es lo que uno se come, ¿no? El estómago y las vísceras, pues se pueden hacer harina con ellos. Normalmente no se ingiere, ¿no? Cuando uno come un bivalvo se lo come todo, pero cuando come pulpo solamente se comen el manto y los tentáculos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ocho y 15. Okay. Decimos que el aparato circulatorio está constituido por un corazón, un par de corazones branquiales, las glándulas branquiales y vasos sanguíneos. Los nautiloideos y los pulpos carecen de corazones branquiales. Los pulpos. Bueno, esto no es correcto, ¿eh? Yo no sé por qué puse esto, porque estamos viendo el corazón branquial en el pulpo, ¿no? Vamos a dejar de compartir, vamos a corregir esto porque no puede ser. Permíteme corregir esto. Yo había escuchado que tienen 3 corazones, profesor. Sí, no hay duda, es que lo estamos viendo en la imagen, pero ¿por qué puse esto acá? No sé. Dicen los nautiloideos carecen de los nautiloideos, sí, ellos no tienen corazón branquial, pero los pulpos sí lo tienen. Ok, vamos entonces a compartir. Ok, entonces, los nautiloideos carecen de corazones branquiales, eso sí. En los calamares y sepias es prácticamente cerrado, mientras que en los pulpos existen senos vaculares por donde la sangre circula entre los órganos. La sangre es ligeramente azulada y el principal pigmento es la hemocianina. Este mismo pigmento lo vamos a tener en los crustáceos. La hemocianina se parece a la hemoglobina, pero tiene cobre. Por eso cuando está oxidado el cobre, tiene esa coloración azulada. La sangre venosa de los cefalópodos pues es transparente. La hemocianina es una proteína presente en la hemolinfa de algunos crustáceos, arácnidos y moluscos que se encarga del transporte de oxígeno. Su función es equivalente a la de la hemoglobina y a la que la hemoglobina realiza en la sangre de otros animales y de los seres humanos, aunque el transporte de oxígeno no es tan eficiente en el caso de la hemocianina. Las células sanguíneas son solamente leucocitos amebocitos, que se sintetizan en una glándula o cuerpo blanco localizada en la cabeza. Los fagocitosis del sistema reticuloendotelial están concentrados en los cuerpos blancos, en las glándulas salivares y branquiales y en las branquias. Todos los cefalópodos, especialmente los calamares y pulpos pelágicos, son muy sensibles al contenido de oxígeno en el agua. Cuando es bajo, rápidamente pierden fuerza y se vuelven flácidos y mueren. Sí, los cefalópodos tienen un alto consumo de oxígeno y por eso pues hay que mantenerlos cuando los estamos cultivando en sistemas muy bien aireados. Los amebocitos los vamos a encontrar también en los crustáceos y son los que mantienen al animal protegido de elementos extraños, de patógenos tipo bacterias, tipo parásitos. Algo que, a ver si lo digo más adelante, es que el sistema de protección contra parásitos no es como en el caso de los peces, de los cordados. Nosotros tenemos un sistema primario y un sistema secundario. El sistema secundario consiste en anticuerpos. Los invertebrados no forman anticuerpos. Ellos solamente tienen el sistema protector primario, o sea, los amebocitos son capaces de reconocer las células extrañas, igual que lo hacen nuestros glóbulos blancos, por las glucoproteínas que tienen en las células en su superficie. Cuando el amebocito detecta
elementos, células extrañas que no son reconocidas como propias, pues las ingieren y se las comen. Igualito que en el caso de los gordados. Pero nosotros además tenemos los linfocitos T que conservan, tienen memoria y pueden formar anticuerpos. En el caso de los invertebrados no hay anticuerpos. O sea, nosotros no podemos vacunar invertebrados, mientras que los peces sí se pueden vacunar. Vamos a ver aquí el aparato reproductor del pulpo. Vemos el ovario, los oviductos proximales, las glándulas oviductales y los oviductos distales. En el caso del testículo, vemos el complejo espermatofórico, el órgano terminal, y los espermatozoides son conducidos hacia el cuerpo de la hembra, donde van a ser donde es introducido con un aparato, uno de los tentáculos está modificado como ectocótilo, con H, y es introducido en el cuerpo de la hembra, donde el espermatóforo, o sea, los espermatozoides se concentran en un paquete, y ese paquete es introducido en el cuerpo de la hembra por el tentáculo modificado, como es el ectocótilo. Vamos a ver si lo vemos aquí. Vemos ectocótilos de pulpos. Arriba y a la derecha vemos los brazos normales del pulpo, vemos las ventosas, los pares de ventosas que tiene, pero el ectocótilo es un tentáculo modificado en forma de pala, donde se va a pegar el espermatóforo y el pulpo lo introduce en el cuerpo de la hembra y coloca el espermatóforo en la cavidad paleal, donde va a ocurrir entonces la fecundación. Las glándulas ópticas ausentes en Nautilus, localizadas entre los pedúnculos ópticos y el sistema nervioso central, son los órganos endocrinos más importantes que regulan la maduración gonadal y, no lo puedo leer, y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o sea, las glándulas ópticas. Y el sistema, esta misma glándulas ópticas la vamos a encontrar en los crustáceos. Sí, estamos viendo que la estructura de los moluscos comparte muchas estructuras con los crustáceos, que vamos a ver seguidamente. El siguiente tema son crustáceos. Y vemos que pues tienen un ancestro común. Los poliquetos le dieron origen a todos estos grupos, incluyendo pues a los gordados y a los equinodermos. Ok, vamos a ver un poco de taxonomía. En el caso de los caracoles, tenemos la clase Prosobranquia. ¿Qué los caracteriza, los Prosobranquia? Obviamente el nombre que aparezca en la branquia ya les está diciendo que la taxonomía de estos animales pues tiene mucho que ver con la estructura de la branquia y el número de branquias. Aquí vemos unos animalitos bien bonitos, ¿no? El Calliostoma annulatum es uno de los caracoles más bonitos que yo he visto. Tiene ese color dorado y brillante separado por colores púrpura. Es impresionantemente bonito, ¿no? Trocus también es un caracol muy bonito, y Aliotis, ya lo hemos estudiado. En la Tégula funebralis ya les está diciendo por qué se llama fúnebre. Es un caracol negro. Él es negro completo, pero por erosión, la parte del humbo, de la parte superior de la concha, pues se vuelve blanquecina, porque se erosiona y muestra el carbonato de calcio que está debajo de la concha. Entonces, el orden Archaeogastrópoda, los jabulones, las lapas de concha perforada, tienen dos branquias bipectinadas, es decir, la branquia se parece a una pluma de un ave, tiene los dos lados, y viven en aguas limpias de fondos rocosos. Aquí vemos entonces algunos ejemplos de estos animales arqueogastrópodos, los caracoles más primitivos. Luego vemos el orden Mesogastrópoda, tiene una branquia monopectinada. Fíjate, ya desapareció una branquia y la que le queda tiene un solo lado. Tiene una sola aurícula, ocupan hábitats diversos, fangosos y arenosos.
El orden Neogastrópoda tienen branquias monopectinadas, de nuevo, una sola branquia y un solo lado, o con hábitat diverso, fangoso arenoso, desarrollo de un sifón. Como modificación del manto, la radiola tiene 3 dientes en hilera, son carnívoros. Aquí vemos la ciprea, la sifoma, y orden patelogastrópodo. Aquí me equivoqué, es patelogastrópodo. Las lapas sin perforaciones tienen una sola branquia. Chicorios es un animal depredador, caracol. Él es, pues, es muy rico, ¿no? Tiene unos 10 centímetros de longitud y uno pues lo consigue sobre todo en los bancos de mejillones, bancos de ostras. Sifoma es un animal muy bonito, come corales, él vive sobre los corales suaves, aquí lo vemos parado sobre un coral, ¿no? La opistobranquia, opisto significa trasero, o sea, los terópodos, los terópodos son de 2 grupos. Los gimnosomatas, gimno significa desnudo, o sea que no tienen concha, y tecosomata significa que sí tiene concha. Son animales planctónicos, de los pocos moluscos que pertenecen al holoplancton, ellos están toda su vida en el plancton. Arteón es un molusco con una concha muy, muy finita. Algunos pues han perdido la concha completamente, como los nudibranquios, y en el caso de los conejitos de mar, las aplicias, pues vemos la concha ha quedado reducido a una estructura muy blanda en la parte superior del animal, ¿no? Los opistobranquios son los de los moluscos más avanzados, y vemos que muchos pues, o han perdido la concha completamente o la tienen muy reducida en tamaño y en grosor. Vemos aquí vamos a verlo más grande. No, no me sirvió. Sí. Okay. Yo no sé si ustedes han visto estos animales en la playa. A veces ellos se presentan en grandes cantidades y uno los ve muertos en la playa. Son los conejos de mar. Estos animales pues tienen son muy grandes, ¿no? Estos animales pueden medir a veces 20 centímetros de longitud y pesar casi medio kilo. La mayoría pues no son tan grandes, ¿no? Pero en el Caribe se presentan estacionalmente. Tienen la curiosidad es que cuando uno los toca, liberan una sustancia viscosa no, morada, un líquido morado que les permite pues alejar depredadores, ¿no? Entonces vemos que tiene un tentáculo anterior, un tentáculo posterior, y los ojitos no están como en los caracoles, en los tentáculos, sino que están sobre la superficie del cuerpo. Vemos un surco seminal, el gonoporo. Ellos tienen el manto modificado en 2 alas que le permiten nadar. Ellos van desplazándose con los movimientos ondulatorios de esta par de alas que generaron, en los cuales se ha transformado el manto, ¿no? La glándula del púrpura es el color, la estructura que sale
de la glándula. Vemos la branquia, vemos el orificio del manto con el resto de la concha, la poca concha que le queda, el ano y el sifón y el pie, ¿no? El gran pie que tiene el animal. Entonces, la estructura del caso de son opistobranquios, opisto porque tienen la branquia en la parte posterior. Aquí vemos el nudibranquio con las branquias. Los nudibranquios comen corales. Ya les había hablado de que estos animales son capaces de retener los nidocistos y desplazarlos hacia la parte posterior, donde si un depredador trata de atacarlos, pues los nidocistos se van a disparar y de esa manera pues sirve de protección al animal. Aquí vemos el último grupo, los pulmonados. Vemos la chatina fúlica, vemos el tamaño enorme que tiene la chatina. Este animal fue introducido en América porque de él sacan la baba de caracol. A veces ustedes van en los buses y se montan los vendedores y ofertan la baba de caracol. Pues la sacan de la chatina fúlica. El problema es que la chatina se les escapó y ha constituido, pues en Venezuela por lo menos, es una plaga. Ellos comen vegetales, ¿no? Entonces a veces se meten en los cultivos y se comen pues la lechuga, los repollos, es un verdadero problema, ¿no? Entonces, inclusive hay un nematodo que puede estar presente en la chatina y constituye un parásito humano que se aloja en el cerebro. Entonces, por eso hay campañas para eliminar la chatina de donde ha estado presente. La Aedes aspersa, pues es un caracol que también fue traído a América y se ha dispersado y que también causa muchos problemas. Yo recuerdo en California, la gente que quería cultivar en sus casas, pues se le cayó una invasión de Helix, pues se comía todo, ¿no? Ese era un problema. Entonces había que estar echando sal para matar a estos animalitos. Ellos, fíjense, tienen el par de ojitos en los tentáculos superiores. Ellos tienen un pulmón. En la base de la concha hay un hueco donde entra el aire y por el movimiento del pie entrando y saliendo, el aire entra y sale del pulmón. Aquí a la izquierda vemos una babosa, también es pulmonado, y Planorbis es un pulmonado, pero este animal constituye un hospedero intermediario de la bilharcia. Y ya cuando estudiamos los platalmintos, veíamos que los trematos constituyen un grupo, un parásito. Ellos, el tremato, el Schistosoma manzoni, pues puede invadir el cuerpo del Planorbis. Estos animales viven en sistemas de agua dulce. De aquí salen las redias, y las redias son las que nos muerden si nos metemos en el agua, donde vemos estos animales, donde estén estos caracoles, pues pueden salir las redias, nos muerden y se introducen dentro de nuestro cuerpo y empiezan a circular por la sangre, alojándose luego en el corazón y en otros órganos, y pues causan mucho problema. Entonces, si tratamos de entrar a un cuerpo de agua dulce y vemos Planorbis, lo mejor es no meterse, porque puede haber bilharcia y podemos salir mal parados de allí, ¿no? La taxonomía de los bivalvos, estamos hay 5, la clase bivalve tiene 5 subclases: protobranquia, pteriobranquia, paleopterodonta, heterodonta y anomalodesmata. Los cefalópodos son más fáciles, pues son solamente 3 subclases: los nautiloideos, los amonites, amonoideos, y los colioideos, que son los pulpos de los calamares actuales. Esos sí son. El amonites no existe, es un animal fósil que existió hace unos 500 millones de años y pues no sobrevivieron hasta la actualidad. Los nautiloideos sí existen hasta la actualidad, como lo vimos, pero prácticamente fueron importantes en el Pérmico hace 500 millones de años, pero hoy en día pues todavía tenemos algunos nautiloideos, y los que han sobrevivido de manera importante son los coloideos, pulpos y calamares actuales.
Les quería comentar un poco, ya para terminar la clase, es el cultivo de calamares. Uno de los problemas importantes en cualquier tipo de cultivo animal es la dieta. Nosotros lo hemos podido. La dieta representa el 60 o más por ciento del costo de cultivo de organismos animales. Entonces, ya de por sí, desde el punto de vista económico, un elemento sumamente importante. Pero en el caso de los cefalópodos, hemos tenido inconvenientes en determinar qué comen estos animales. Cuando uno está cultivando calamares, el calamar pone un nido, y como explicaba, tenemos la glándula del nido donde se colocan el capullo, donde se colocan los huevos, el calamar coloca luego los huevos en el fondo del mar sobre objetos, de ahí van a salir pues las larvas, las paralarvas que se llaman, y esa paralarva es planctónica. Ellos van a consumir fauna planctónica y se van a desarrollar en juveniles y eventualmente pues abandonan el plancton y se quedan en la columna de agua, ¿no? Donde viven los calamares. En el caso del calamar, pues no tenemos una comida eficiente para alimentarlo y por lo tanto cuando en los cultivos de calamar la mayor parte de las paralarvas mueren. Tenemos un 95% de mortalidad usualmente en los cultivos de calamar. Entonces eso es una tecnología que está por desarrollarse y ojalá pues que a lo mejor alguno de ustedes quiera desarrollar, dedicarse al desarrollo de tecnología alimenticia porque permitiría pues solucionar cuellos de botella que tenemos en el cultivo de algunos organismos, ¿no? Entonces, conseguir huevos de calamar es muy sencillo. Basta ir al fondo del mar, en zonas no muy profundas, porque los calamares están en zonas poco profundas, y conseguir los capullos donde vamos a tener los huevos, los podemos mantener en el laboratorio y ellos van a eclosionar. El problema va a ser luego cómo alimentarlos. Y evidentemente la Artemia salina, que es el crustáceo que se usa tradicionalmente para alimentar larvas, pues no ha funcionado eficientemente. En el caso de los pulpos, la hembra del pulpo coloca los huevos, ya les, como expliqué, el macho coloca con el tentáculo ectocótilo el espermatóforo dentro de la cavidad paleal de la hembra produce el óvulo que va a ser fecundado y van a estar envueltos en unos capullos. Esos capullos la hembra los va a colocar con los tentáculos en una cueva y ella los va a ventilar. La hembra no va a comer durante el desarrollo embrionario de los capullos. Una vez que salen los pulpitos, pues salen ya en estado avanzado de desarrollo, porque ellos salen y empiezan a comer, ¿no? Los pulpitos, pues hay que alimentarlos con alguna estructura, algún alimento, ¿no? El cultivo de pulpo sí está mejor desarrollado que el cultivo de calamares. La hembra muere después que termina cuando ya empiezan a salir los pulpitos, ella no se alimenta durante mucho tiempo y fallece. Ellos luego los pulpitos migran hacia zonas más profundas, donde se va a ocurrir el desarrollo ya juvenil, adulto, y luego el adulto se traslada hacia las zonas poco profundas y se reproduce. Entonces, por eso aplicar vedas en el caso del pulpo, pues no tiene mucho sentido, porque estamos viendo que hay una veda natural. El animal abandona la costa durante el tiempo de reproducción, perdón, está en la costa durante el tiempo de reproducción y abandona la costa hacia aguas más profundas durante el tiempo de desarrollo. ¿Cómo se hace la pesquería de pulpo? Vamos a ver, tenemos todavía unos minutos. Voy a buscarles los implementos que se usan para pescar pulpos, se llaman pulperas.
Eh, Bien, vamos a mostrar las pulperas. ¿Qué ven a la derecha? ¿Alguien me dice? ¿Qué es lo que estamos... botes, Ah, ¿qué? como botes. Son jarros de barro que los fenicios hace 4000 años en el Mediterráneo usaban para pescar pulpo. Ven que están amarrados, ¿verdad? Tienen una estructura, una cuerda en la parte superior y ellos colocaban estas vasijas de barro a lo largo de la costa, lo colocaban en la tarde y el pulpo sale a comer de noche. El pulpo vive en cuevas, ellos salen a comer de noche y cuando sale el sol, ellos se encuevan, se meten de nuevo en sus cuevas y usaban las pulperas como cuevas. De tal manera que los pescadores sacaban la cuerda con las pulperas y los pulpos adentro y luego los va echando en un tacho y de esa manera pues pescaban pulpos. Oye, uno de los pescadores en gallegos vino a Venezuela en los años 60 y trajo una idea que era picar una llanta de un carro en 4 pedazos. La llanta luego la cosían, hacían con un taladro, le hacían huecos y cosían con alambre de cobre que se oxida menos que el alambre de hierro y hacían pulperas, pero en lugar de hacerlas de barro, las usaban de llantas desechadas de carro. Y luego las amarraban una con otra y formaban el longanizo, que se llamaba longanizo igual que la longaniza aquí, pero eran cuerdas donde teníamos las pulperas amarradas unas a otras. Hoy en día no se usa tanto en Venezuela las pulperas así, sino que se usan estas estructuras que estamos viendo aquí, vemos que tiene unos ganchos grandes, una estructura brillante que cuando se arrastra allí viene un aro donde se le coloca una cuerda y se arrastra por el fondo. De esa manera el pulpo ve esta estructura brillante, cree que es un pez, trata de capturarlo y se queda ensartado en los anzuelos. Otro que estamos viendo acá es un cangrejo artificial. Recuerden, los pulpos comen peces, pero comen mucho crustáceos. Entonces, aquí le colocamos un cangrejo artificial y eso se arrastra por el fondo y el pulpo cuando trata de capturar el cangrejito, pues queda ensartado en estos anzuelos, ¿no? Entonces, aquí vemos un pulpo que quedó ensartado en una pulpera y está llevándose. Aquí vemos también un pez que está siendo usado como atractivo para los pulpos. Sin embargo, ¿qué fue lo que aquí vemos? Un gancho. Cuando estábamos en Barbajillo, ¿se fijaron un señor que estaba con un niñito y un gancho? ¿O no se fijaron? Ah, no, ustedes van a ir a Barbajillo el próximo sábado. El grupo con el que fui el sábado pasado, había una familia buscando pulpos. Ellos van levantando piedras y cuando el pulpo que ven jodido entre las piedras, lo atrapan con un gancho, con un alambre que tiene, que vemos aquí a la derecha, ¿no? Aquí vemos el pulpo que fue atrapado. Ok, entonces esta es la manera, pues, cómo se atrapan pulpos. La pejería de pulpo es muy importante en algunos países. En el oriente de Venezuela, donde abundan los pulpos, tenemos una producción de unas 1.500, 2.000 toneladas al año, ¿no? O sea, no son 4 pulpos, ¿no? Es una producción importante. Aquí en Ecuador, pues vamos a ver que en Playita Mía venden los pulpos, pero son bastante costosos, ¿eh? Luego tenemos las potas, vamos a ver la parte, vamos las potas, pota de calamar. No, pero es que
Las poteras, perdón, vamos a poner potera. Portera. Poteras de pesca. Ok. Entonces, bien, ¿lo están viendo? ¿Están viendo Sí. la potera? Ok, entonces la potera es un anzuelo, o muchos anzuelos, un anillo de anzuelos colocado en una estructura. Los barcos que pescan calamares, aquí vemos otra, ¿no? Vemos que son como pescaditos que tienen muchos anzuelos y la potera hay que moverla hacia arriba y hacia abajo. Y usualmente se coloca una luz. Entonces los barcos que pescan calamares tienen muchas luces pegadas a un cable, el cable se lanza hacia el fondo y se lanza una potera alrededor de la luz, de tal manera que los calamares son atraídos hacia la luz y cuando yo muevo el anzuelo hacia arriba, el calamar que va a tratar de capturarme el pescadito va a quedar ensartado en los anzuelos. Entonces, yo puedo tener este sistema manual o un sistema automático. En Bélgica no, ay demonios, Suecia, al lado de Suecia está, se me olvida, bueno, no importa. Los países estos que están al norte de Europa, yo estaba caminando por el muelle y vi unos barquitos muy pequeños, tendrían 4 metros de largo, era bien chiquitico. Tenía entonces una cabina y al lado del barquito, en los bordes, tenía unos 6 máquinas poteras. Esa máquina tiene un motorcito que sube y baja la potera. Es decir, yo lanzo el cable con la luz a cierta profundidad y la máquina también tiene la potera al lado del cable, o sea, al lado de la luz. Entonces el motorcito me mueve unos 10 centímetros, sube y baja la potera automáticamente. Y cada tanto tiempo yo le pido al motor, a la máquina, que suba completamente y saco los calamares que han quedado atrapados en los anzuelos. Entonces tenemos un botecito muy pequeño con 6 máquinas capaces de mover los anzuelos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en eso consiste pues la pesca de calamares, que en barcos pues son importantes. El calamar está en la columna de agua, pero puede estar cerca del fondo. Entonces, la pesca de arrastre constituye también una fuente de suministro de calamares. También de pulpos. Muchos pulpos están en el fondo y cuando yo arrastro buscando camarón, pues también van a salir calamares y van a salir pulpos. Entonces, son pescas polivalentes porque no solamente me proveen de recursos ícticos como la merluza, sino también recursos de crustáceos y moluscos bivalvos. Puede haber vieiras, puede haber calamares, puede haber pulpos. Entonces, la pesca de arrastre y la pesca con poteras o la pesca con pulperas son los artes de pesca que se utilizan en estas pesquerías por demás importantes en algunos países del mundo. Bueno, jóvenes, tengo que dejarlos porque me tengo que preparar para la siguiente clase. Así que, bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Profe, ¿me puede ayudar con los Profe, yo entré un poquito tarde, no sé si es Ya. que yo entré como a las 7 y Vamos a le voy a mencionar, tomar la lista. voy a mencionar los que me faltan. Maite Milena. Presente, profesor. Jordi Joel. Presente. Ajá. Pierina Naomi. Pierina Milenka. Presente. Pierina Milenka. Damaris Nicole. David Yandri. Presente. Michael Leonardo. Presente. Jennifer Beatriz. Cristian Jonathan. Buenos días, presente. Dixon Yariel. Buenos días, biólogo. Presente. Yulisa Yamilet. Yusel Elizabeth. Oscar Joan. Eso es todo. Biólogo, Lisa Yamile, que no puede encender el micrófono. Ok, apellido Yelisa. Yulisa Yamilet Moreira. Ok, ¿hay alguien que esté presente que no haya nombrado?
Ok, bueno jóvenes, espero que les haya gustado la clase. La idea es que no solamente dominen la taxonomía, la morfología de estos animales, no la taxonomía, porque mi idea no es que les presenten un pulpo y sepan tal, es Octopus vulgaris, sino que sepan distinguir un pulpo de un calamar, de una vieira, sepan que tiene un uso comercial importante, cómo se cultivan, cómo se alimentan y eventualmente la importancia económica que tienen estos organismos. En el caso de los protozoarios habíamos visto que la importancia no solamente puede ser industrial, sino también de salud. Muchos protozoarios pues son animales peligrosos, han causado mucho daño a la humanidad. Entonces, la importancia para el hombre puede ser por problemas de salud o por problemas económicos. Lo ideal es que ustedes dominen estos temas dentro de la generalidad de los invertebrados, porque son muchos grupos. Eventualmente ustedes harán cursos especializados en cada uno. Después que yo terminé mi licenciatura y me gradué de biólogo, hice un curso sobre poliquetos solamente, porque los poliquetos son un grupo muy difícil de estudiar, son complejos, pero son muy importantes para los estudios ambientales y yo quería ser consultor ambiental, de hecho lo soy. Entonces en mi formación era importante poder dominar los animales que constituyen índices ambientales. El hecho de que tú ves un animal y sabes si el ambiente está bueno o está malo. Si es un animal muy contaminado, es un ambiente muy contaminado, va a tener unos grupos de poliquetos, de anélidos. Ya vimos que el tubificio es un índice de que el ambiente está contaminado o tiene poco oxígeno. Entonces, esas cosas yo las quise dominar y por eso hice mi curso de poliqueto. Y ustedes, cuando se gradúen y hagan su posgrado, pues también harán sus cursos especializados en algún grupo que les interese. Si se quieren dedicar a la acuicultura, pues van a tener que hacer cursos sobre crustáceos o sobre moluscos o sobre el grupo que quieran cultivar. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos entonces el próximo... mañana, nos vemos mañana viernes para continuar con el primer grupo de los artrópodos. Hasta luego. Hasta luego, biólogo.